Es que no me sale el botón. Pero bueno, listo, pues vamos a hacer aquí el switch. Está muy oscuro esto. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hermanos. Gracias a Dios que estamos otra vez juntos un lunes más. Eh, pues siguiendo con este buenísimo curso, el día de hoy vamos a revisar las lecciones 3, 4 y 5. Entonces voy a compartir pantalla. Tengo muchas abiertas, creo. Ahí voy, ¿eh? Un segundito. Ay, ¿Ves? Ahí está, compartir pantalla. es que ya le doy, pero no me aparece. Sí, pues si tú lo pones, Ah, ya, aquí está. Ya, ahí va a compartir solamente lo eso. estaba perdiendo entre todo lo que... Ujú. ¿Y cuál es? Ok, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues continuando les comentaba con estas lecciones, vamos a revisar la lección 3, 4 y 5. Vamos a comenzar primeramente Dios con un ejercicio nuestro ejercicio de contemplación. Y para aprovechar lo rico que ha estado estas sesiones, quiero tomar de la primera sesión que revisaremos el cómo leer profundamente. Voy a tomar el ejercicio que este profesor nos ofrece sobre un fragmento de la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Y creo que si ustedes ya revisaron su lección, pues va a ser muy sencillo. Espero que lo podamos disfrutar todos al trabajarlo juntos. La primer sesión para aquellos que están revisándolo por primera vez, pues trata sobre un ejercicio para ir más profundamente en nuestras lecturas de los clásicos. Entonces, él propone que escojamos un fragmento. Bueno, él está hablando desde el punto de vista de un profesor y esta es una tarea para sus alumnos. Entonces, da un fragmento de más o menos 50 palabras. Es un fragmento pequeño, pero bastante rico, y los alumnos tienen que ir preguntándole al texto, no dando más información que preguntas, estar cuestionando el texto. Entonces, quisiera que nos aventuráramos a este ejercicio, hermanos. Este fragmento está en el contexto, bueno, la novela habla bueno, Jane Eyre en este punto de la novela, ya, pues, después de acceder a casarse con Mr. Rochester, quien, bueno, los dos están profundamente enamorados. Jane, después de una trágica vida también en soledad y en muchas penurias, pues conoce a este señor, Mr. Rochester, con quien se enamora, ¿no? Ella siendo una institutriz y él un gran, gran señor. Entonces, ella menciona estas palabras después de que antes de casarse se da cuenta de que él está casado. Él está casado, pero su esposa está demente, está loca. De hecho, ellos dos no tienen una relación matrimonial real pues no tienen relación en sí. Ella está apartada, encerrada en un cuarto de la casa de Mr. Rochester, y Jane bueno, se da cuenta de esto, y para ella pues es
un golpe bastante fuerte. Mr. Rochester le dice que se quede con ella en calidad de su amante. Eh, Había accedido, o sea, se habían preparado para una boda y bueno, todo se cancela, ¿no? Entonces es bastante trágica la situación. Ella decide irse, decide irse y decide irse sola, ¿no? Entonces, este fragmento que voy a leerles está en ese contexto. Dice así, me cuido a mí misma. Cuanto más solitaria, cuanto más sin amigos, cuanto más insostenible sea, más me respetaré a mí misma. Guardaré la ley dada por Dios, sancionada por el hombre. Mantendré los principios que recibí cuando estaba sana y no loca como lo estoy ahora. Esto es del capítulo 27 de la novela. Entonces, hermanos, quisiera que participáramos con preguntas. Tal vez leyeron el ejemplo. Si lo leyeron y se recuerdan de alguna pregunta, pues la pueden hacer. Vamos a tomar unos minutos para ver, no vamos a llegar a las 50 preguntas, creo que sería tomar mucho tiempo, pero vamos a tomar unos 10 minutitos para hacer este ejercicio. Ahora sí, cuestionando lo que vemos aquí en este texto, preguntándole al texto lo que ustedes consideren la pregunta que ustedes eh, tengan, que se les venga a su mente. ¿Quién dice yo? O si alguien recuerda alguna de las preguntas, quién hizo el ejercicio y que pudiera compartir su reflexión, bueno, su pregunta. Mm, yo podría comentar algo. Sí, hermano. Este, yo medio leí las preguntas, no las recuerdo todas, pero empezaba como preguntando si realmente ella podría cuidarse a sí misma, si si estaría más protegida sola que al lado de Mr. Rochester, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, esa es como la primera oración de me cuido a mí misma, porque, bueno, pues yo he leído la novela Ujú. dos veces porque me gustó mucho. Entonces, pues en el contexto de la novela, creo que esta es como la cúspide de la historia, ¿no? Que ya es casi hasta, o sea, va como por la mitad y es una novela súper extensa. Y cuando yo leí esto por primera vez, pues sí me quedé de a seis porque yo no esperaba leer y toparme con este tipo de como declaraciones, Ujú, ¿verdad? Y eso de me cuido a mí misma, cuanto más solitaria, cuanto más sin amigos, cuanto más insostenible sea, más me respetaré a mí misma. Cuando pues en toda la historia esta niña o esta jovencita era huérfana, ¿no? Y su tía no la quería, la maltrataba, sus primos le pegaban. En la escuela igual, su mejor amiga falleció. ujú, Entonces, es una niña muy solitaria. ujú, Y recuerdo que la primera pregunta que hacía el profesor una de las preguntas, si no me recuerdo, ujú, era si realmente ella podía cuidarse a sí misma, no teniendo todo ese contexto, o si ujú, iba a estar protegida al lado de este hombre, con este contexto que acabas de dar, hermana, de que era un hombre que ya estaba casado, pero que estaba casado con una mujer demente, que pues él no sabía que ella estaba demente, sino que fue un matrimonio arreglado ujú, por sus papás por causa del dinero que ella tenía. Entonces, ujú. pues sí, como que, pues sí me pongo a pensar, ¿no? sé si realmente ella podría cuidarse así sola estando sin nadie, sin familia, ¿no? Ya, y Sí. ya. Se podría tal vez, hermano, hacer la siguiente pregunta a raíz de esa. O sea, ¿podría ella
calmar su conciencia para suplir su necesidad y quedarse con Mr. Rochester sabiendo que todo fue arreglado, y que esta mujer, la esposa estaba, o sea, fuera de sí, no había esperanza, ni siquiera, ni la novela no habla de que hubiese tratamiento o una esperanza para ella, simplemente ya estaba recluida, no había con ella. Podría ser una pregunta también, o sea, pudo haber callado su conciencia por su necesidad. Sí, hermana Paloma. Buenas noches, hermanos. Bueno, de la parte que dice, cuanto más solitaria, cuanto más sin amigos, cuanto más insostenible sea, más me respetaré a mí misma. Ujú, Bueno, yo también había leído las preguntas y recuerdo que varias están relacionadas con el tema monástico, entonces como que la pregunta sería, ¿hay mayor piedad en aquellas personas que pues se aíslan, que se reprimen, que buscan como pues ese difícil trato hacia el cuerpo, hacia sí mismos, que aquellos que no lo hacen? ujú, Mm, Creo que de este tema monástico se pueden derivar varias preguntas. Eh, es válido que al ella pues haber tenido esta decepción, eh, pues digamos que de alguna manera juzgue que es más piadoso mantenerse así toda su vida. ujú. Esa sería la pregunta, hermana. Bueno, muchas gracias, sí, muy buena pregunta. Es más piadoso caer en el monasticismo que, que acceder a sus propios deseos, no sé, en este caso. Sí, hermano Josué. Hermanos, yo la pregunta que me haría o que le haría al texto es si, si la que está hablando declara que ahora está loca, ¿cómo eso no anula lo anterior que ella dijo? O sea, es como cuando hay una paradoja, ¿no? De que si Pinocho dijera estoy diciendo mentiras, si le crecería la nariz o no. Entonces aquí, no sé, yo siento que cuando dice mantener los principios que recibí cuando estaba sana y no loca como lo estoy ahora, entonces, cómo no pones en tela de juicio lo que dijiste antes si te consideras una persona que ya está loca? No sé, es la única pregunta que se me ocurrió de momento. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, es muy buena pregunta. Ella se refiere a que está loca de amor, o sea, ella cayó en una necesidad, o sea, Mr. Rochester le suple la necesidad de su soledad y de su vida, y realmente ellos sí se quieren. O sea, si tú lees la novela, vas a encontrar que son dos personas muy singulares, pero se demuestran afecto y amor, tanto que pues al final. eh, pues lo vemos, ella regresa, ¿no? En otras condiciones diferentes. Ella vuelve y lo encuentra, su esposa ya se mató, ¿no? Se quemó ya sola. Pero bueno, pero hermano Jair. Sí, ¿alguna otra? Pero sí, hermano Josué, definitivamente, o sea, ella está en un momento de locura, un momento inestable emocionalmente, y cómo confiar en el juicio en su juicio. Este, ¿Alguien más, hermanos, que pueda hacer más preguntas a este pequeño texto? El profesor propone 50 preguntas. Entonces, interesante ejercicio. Bueno, y buenas noches. Por ahí también preguntaba, bueno, sugería una de las preguntas, que si el señor Rochester se daba cuenta de la lucha por la que estaba pasando Jane. Entonces, otra manera de ver desde la otra
parte, este, porque como que normalmente nos enfocaríamos en ella, ¿no? Pero bueno, sabiendo y teniendo el contexto de todo lo demás, aquí estamos analizando el texto, pero me parece interesante ver si aquel hombre se daría cuenta de por lo que ella estaba pasando. Ujú. Sí, Mr. Rochester estaba al tanto de su situación. Pues sí, muy buena pregunta. Sí, ella estaba sufriendo muchísimo y Mr. Rochester, ¿dónde está? Ujú. Yo preguntaría también, esta parte de guardaré la ley dada por Dios, ¿demuestra en ella un temor por Dios, em, o es un acto de dignidad propia, como soy, o sea, por mi dignidad, o realmente temía a Dios, Como conocía? un tipo de orgullo, ¿no? Podría Ujú. parecer. Ajá, sería como un orgullo personal o un temor real a Dios. Sería pues otra pregunta. Marianita. Ahí está. Bueno, a mí me llama la atención cómo de alguna manera las preguntas también se dirigen hacia lo que la escritura dice, ¿no? Cómo también lo podemos eh, ver la parte de la voluntad del hombre, que es lo que cuando dice por ahí una pregunta de cuando Pablo habla de lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, Ujú, ¿no? También cómo lo podemos ver pues en esta novela, ¿no? Y tal vez nos podríamos preguntar si en todas aquellas novelas en las que vemos virtudes, podríamos de alguna manera relacionarlo con lo que la escritura, lo que vemos en la escritura, ¿no? En cuanto a pues lo que estamos aprendiendo en las epístolas, o los mismos evangelios. ¿Lo podríamos, relacionar de alguna manera? ujú, Sería como que cada obra, ¿no? Así, eh, pues novelas importantes, ¿no? Como esos grandes libros, como esos clásicos o hasta, como Charlotte Mason lo llama, los libros vivos, ¿no? ujú. Esa sería mi pregunta. Gracias, Marianita. Sí, podríamos ver virtudes bueno, que tengan que ver con la escritura, con pasajes y supongo también historias, ¿no? Sí, Lucerito. Yo diría, si los principios que ella recibió cuando estaba sana son, como decían, principios que formaron como su carácter, su juicio, su orgullo, su dignidad propia, o realmente son convicciones que ella tiene para guiar su vida. Convicciones o principios morales, ¿no? Ajá. Ok, muy buena pregunta. Ok, hermano, pues sí, hermano Jair. Ah, perdón, con lo que está comentando la hermana Lucero, creo que esa es una también buena pregunta porque, este, bueno, la luz y en el contexto de la historia, pues al principio esta jovencita se muestra como muy rebelde y antagónica a todo lo que es, como, no sé cómo decir, como Dios y la religión, ¿no? Y la doctrina cristiana. Entonces es cuando llega al internado que conoce a su amiguita y su amiga es como muy devota a las doctrinas cristianas.
Y entonces es cuando ella empieza como a entender cosas que no había entendido. Pero creo que sigue siendo una buena pregunta, ¿no? Porque si realmente ella tenía esa convicción o solamente lo hizo como Órale. nos mencionaron ahorita, ¿no? Como orgullo, como una clase de respeto, pues sí, como dice aquí, como a sí misma, sin ninguna estima o consideración a la divinidad. Ujú. Sí, muy buenas preguntas que se pueden levantar. Hermanos, pues creo que vamos a dejar el ejercicio ahí. Creo que podemos continuar toda la hora. Y la verdad está muy interesante porque salen más, pues más sustancia de este texto. Logramos hacer 9 preguntas en, yo creo que unos 15 minutos, más o menos, ¿verdad? 15 minutos. 15, 20 minutos que estuvimos platicando. Y creo que estamos apenas calentando. Pudimos Nos haber hacen falta seguido. 41 Nos hace falta 41. Pero, para pero empezar las buenas. creo que podríamos estar aquí mucho más tiempo y sí lograr los 41. No considera hacer más consideraciones, verlo desde ciertas perspectivas. Y creo que el ejercicio en sí, pues, no pretende hacer esto. Cuando leemos una obra clásica, eh, no debemos apurarnos, no debemos considerar que ya lo sabemos, que ya encontramos la moraleja o encontramos la lección, sino como el profesor comenta, ir profundamente al texto, hacer preguntas. Y bueno, voy a pasar, hermanos, muchas gracias por sus preguntas y su colaboración. Voy a pasar a la explicación muy rápida de lo que vimos en la lección. La lección 3 la revisamos prácticamente con el ejercicio que hicimos, cómo hacer una lectura profunda. Pues los alumnos deben rendirse al texto. El texto debe demandar, debe de estar eh, en una consideración alta. Puede ayudar la asignación de la lectura profunda, que fue lo que acabamos de hacer. Escoger un fragmento pequeño pero denso al cual hacerle preguntas. La sugerencia son 50 palabras y 50 preguntas. Los impactos de esta asignación, pues, es releer el texto, volver a encontrarnos una y otra vez con él, y el despertar el asombro al ver que se sigue obteniendo reflexiones sobre el mismo texto. Llega al punto donde el estudiante pregunta si se está leyendo demasiado profundo el texto. Ahora, este profesor y el curso en sí está enfocado a adolescentes em, que, que bueno, él en muchas de sus interacciones comenta que pues los chicos que están enfrentándose a ese tipo de textos usualmente pues no están acostumbrados a ir profundamente, la cultura pop es la que les impide a ellos ir más allá, ¿no? De la primera lectura, ya ahí la quieren terminar y este ejercicio ayuda mucho a que ellos pues caben más profundamente hasta llegar a preguntar, no estaremos ya demasiado releyendo y leyendo el texto muy profundamente, o sea, ¿para qué? Y entonces pasa a la siguiente lección para dar un poquito de contexto del por qué podríamos llegar a esa pregunta, así decir, oye, pues estamos pasando demasiado en este texto. Y habla sobre los modelos antiguos y modernos de la interpretación. Entonces habla de cómo la mente pues antigua, clásica, funcionaba y en contraste con nosotros, básicamente. Entonces el hombre moderno, a partir de la ilustración, ve el pasado como algo oscuro que siempre como algo oscuro y el futuro siempre mejor y más deseable. O sea, nosotros hemos sido formados con esa, digamos, cosmovisión. El pasado no nos da mucho y el futuro es a lo que queremos ir, ¿no? Y la idea clásica, pues ve al hombre yendo al pasado que puede verse, o sea, que ya sucedió, que ya pasó, que ya dejó sus huellas y sus herencias y se puede comprender para dirigirnos ahora a un futuro que aún no existe. Entonces, la mente clásica dice, el futuro es lo que es incierto, el pasado es lo que tiene seguro. Entonces, ve al pasado y entonces aprende, ¿no? Eh,
La mente clásica permite diferentes puntos de vista sobre un tema y perspectivas distintas que permiten diferentes visiones. Entonces, el trabajo de recordar las cosas del pasado requieren una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, a veces siglos, y diferentes distancias producen diferentes puntos de vista. Por eso los clásicos siguen vigentes, dan mucho que reflexionar y pueden surgir muchas posturas, varias posturas desde nuestros tiempos, ¿no? Podemos encontrar quién tuvo una opinión de ese clásico hace años, quién puede tener otra, pero sigue alimentando la mente. El ejemplo que nos daba, bueno, da dos ejemplos, yo puse aquí uno, el ejemplo es el camino a Damasco, descrito por Pablo en el libro de Hechos, son 3 descripciones del mismo evento y vemos en la lección como en Hechos 9, del 1 al 19, es una descripción breve, y la siguiente que está en Hechos 22 se amplía con un poco más de detalles, pero la que está en Hechos 29, del 13 al 18, podemos ver más profundamente, más, inclusive un poco más poético a la descripción que da Pablo acerca del encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Menciona, da más detalles, da más como de su sentir, de lo que le pasó a él. Entonces, creo que fue un muy buen ejemplo para no dejarnos llevar de la idea de que ya no podemos percibir bien las cosas del pasado, ya no podemos ser tan objetivos con el pasado. Y no, más bien la mente clásica dice, en realidad, el pasado está ahí y puedes aumentar aún tu visión de él ahora, ¿no? Y bueno, enseñar a los estudiantes a que para él es importante enseñar a los estudiantes el arte presentacional y representacional, lo que es ahora, lo que pueden disfrutar en este momento, que es por un corto periodo, y lo que realmente te da mucho más, ¿no? Un arte que al que puedes indagar y en el que puedes encontrar más riqueza. Voy a ir, hermanos, a la siguiente. Estas dos lecciones tienen que ver, la 3 y la 4. Esta lección número 5 es una lección donde él hace un corte, un cambio, un poco de su estructura, de su presentación, y ya no habla, bueno, el cómo leer y el por qué debemos de profundizar en la lectura, sino ahora sí el cómo enseñar como maestro los grandes libros. Esa es la primera parte. Los consejos para los maestros, en este caso nosotros que vamos a enseñar grandes libros a nuestros pequeños, bueno, en este contexto son ya adolescentes los que están entrando en esta dinámica. No caer en el reduccionismo. Él menciona que es una tentación grande para los educadores clásicos y caer en el reduccionismo, es decir, tratar de terminar la obra y encontrar la moraleja o la lección. Ah, es asignarle al texto principios ideológicos y juzgar si se alinean con los principios bíblicos. Como maestros cristianos o como tutores cristianos, que no caigamos en la tendencia de decir, ok, voy a buscar en el texto lo que mencionaban ahí, el saqueo de los egipcios, que no es una buena técnica por la cual acercarnos a los grandes libros, es decir, voy a tomar lo que me sirva o los tesoros que encuentre en el libro y me los llevo, y esos son los que recibo porque entran en mi cosmovisión. A mí me pareció muy interesante esta parte, ahorita la podríamos discutir un poquito más, pero bueno, es correcto enseñar cosmovisión cristiana, pero es necesario tomar en cuenta que podemos enseñarla sin que el estudiante la reciba como suya. Y da el ejemplo del pasaje que ya hemos visto en varios cursos sobre Charles Dickens, El tiempos difíciles. Si recuerdan esta niña a la cual estos dos pequeños que les preguntan qué es un caballo, y la niña que había pasado toda su vida entre el mundo de los caballos, no puede responder
objetivamente, ¿no? Sí. Y el niño, el otro niño da una respuesta desde su conocimiento, de hecho lo menciona, desde un conocimiento, digamos, científico, una definición, sin conocer realmente eh, el animal, ¿no? Simplemente porque lo tiene en su mente. Entonces, él dice que, bueno, enseñar la cosmovisión cristiana está bien, pero no necesariamente eso nos va a garantizar que nuestros alumnos vayan hacia una vida piadosa. Entonces, habla sobre las diferencias entre el conocimiento poético y científico, con este ejemplo de Dickens. Y bueno, los estudiantes deben ser animados a aprender no solo a juzgar, deben lo habla mucho durante sus lecciones, y lo notaron, el rendirse al texto, el entrar al texto con humildad, el ver al texto como un maestro y no nosotros como un juez que decide que se queda y que se va. Entonces los estudiantes deben de ser animados por su profesor a eso, a aprender y no solamente a juzgar si es una u otra cosa. Entonces, deben de tomar el texto aprendizajes, no solo cubrir un objetivo intelectual. Las personas provocan el deseo de maravillarse, las ideas no. Entonces, no conocemos a las meras ideas, sino a las personas. Entonces, eso también me recordó mucho, la verdad, a cómo la filosofía de Charlotte Mason maneja la literatura en cuanto a los libros vivos, porque habla o sea, hace la diferencia de estos clásicos que son como vivos, o sea, están vivos, tienen que decir, o sea, tú te acercas a ellos de diferente manera como te acercarías a un libro de ejercicios, ¿no? O de texto, digamos. Em, para conocerlo, para enriquecerte de él. El autor no es solo un medio para demostrar una filosofía, y es una perspectiva única, es una perspectiva que muestra, ¿no? En su texto. Y bueno, este es un muy breve resumen de lo que él menciona. Y, y a partir de aquí, entonces, hermanos, pues ataquemos las preguntas hasta donde podamos hacerlo, pero hasta donde podamos hacerlo. Elegí estas preguntas, no son todas, pero creo que nos pueden dar mucho material, hermanos. Bueno, el profesor Josh Gibbs en la primera pregunta dice, sostiene que si los estudiantes son capaces de predecir cómo podría calificarse algo en caso de nuestro ejercicio de preguntarle el texto, probablemente no sea un buen examen. ¿Qué significa esto? ¿Y es cierto? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Si ustedes fueran profesores y asignaran este ejercicio de hacer las 50 preguntas y sus alumnos saben cómo van a calificarles ese ejercicio, él menciona, no es un buen signo que ellos sepan si van a sacar una buena nota o una mala nota. ¿Qué opinan? Sí, hermano Josué. Yo creo que es cierto, hermana, porque cuando, no sé, uno como estudiante sabía lo que el maestro quería calificar, a veces bastaba con que te memorizaras la respuesta, ¿no? Pero en realidad no interactuabas con la pregunta, ni con el contenido, ni nada. Y ibas más por, este, pues sí, justamente con el afán de tener la nota alta, pues, o sea, podías, hacer trampa, podías, estudiar el mero día, machetearte la respuesta, etcétera. Y a veces, no sé, a mí me pasa como me pasaba con los exámenes de, ¿cómo se llaman? Estos de respuesta múltiple, que los profesores como que no sé si no le echaban, bueno, en mi caso, no sé si no le echaban ganas o algo, pero la respuesta correcta siempre era la respuesta más elaborada. Entonces digo, si tú ya sabes que el profe le da flojera hacer poner respuestas de trampa y que simplemente la mejor respuesta va a ser la correcta, pues ya no tiene nada de chistes, en realidad no sabes nada, solo estás Ujú. actuando con astucia, ¿no? Pero entonces yo creo que es cierto, o sea, es muy cierto eso. No sé aquí también en qué, o sea,
exactamente si el concepto de examen que tiene el profesor Gibbs en mente es exactamente como yo al menos vi exámenes en mi Ujú. vida práctica, pero el punto es ese, ¿no? O sea, si tú sabes qué es lo que tu mentor quiere, o sea, si es tan predecible como para que tú lo sepas, entonces probablemente no está bien enfocado el aprendizaje, ¿no? O sea, se basa más en satisfacer el oído de tu profesor. Y yo creo que pues es incorrecto. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo a esta pregunta? No, ¿verdad? Creo que sí está muy claro. Y hablando de los grandes, o hablando de los grandes libros y de estas asignaciones, yo preguntaría, ¿cómo podría un profesor, o sea, si fuéramos profesores, hermanos, pongámonos en esos zapatos, ¿cómo podría un profesor calificar? Entonces, una asignación como la que acabamos de hacer, ¿cómo lo harían ustedes? Sí, hermano, adelante. Yo creo, hermana, que es muy complicado porque tal vez, déjeme poner la camarita, perdón, ahí está. Eh, yo creo que la calificación, o sea, no sé cómo se calificaría algo como el ejercicio que acabamos de hacer, por ejemplo, porque en sí la, o sea, no hay una respuesta incorrecta o una respuesta correcta de entrada, ¿no? Más bien es el diálogo que pueda darse a partir de, en este caso, de las preguntas que se le hicieron al texto. Entonces, estoy pensando, ¿no? Si el profesor empieza como a calificar qué tan extravagante es la pregunta que haga alguien, Ujú, todos van a querer hacer la pregunta más extravagante posible del texto ujú, y también se va a perder un poquito el sentido, ¿no? Si el profesor se inclina hacia, pues preguntas muy obvias, ¿no? Como quién es el que está hablando, a quién le está hablando, en dónde se encuentra, cosas así que se sacan muy fácil del texto, todos se van a quedar en lo obvio. No, entonces más bien no sé cómo se podría calificar así en una interacción chiquita de un texto, más bien tal vez al final, si hubiera algún tipo de ensayo o si hubiera algún tipo de, ujú, sí, o sea, como una crítica personal que tú le puedas hacer al texto y que eso sea tu producto final que le das al profesor y que con base en eso él ya vea, ¿no? Como, mira, esta persona le entendió y por lo tanto criticó este aspecto del texto, ¿no? Y otra persona dice, pues esta persona solo hizo un resumen, ¿no? En realidad no tiene ninguna ujú. interacción con lo que está sucediendo en el escrito y ahí pues tener una calificación menor, ¿no? Entonces yo más o menos así lo vería, hermana, pero ciertamente es algo muy complicado y no sé cómo se evalúan este tipo de cosas, honestamente. No, hermano, definitivamente no, debe ser para ellos complicado. Y por el simple hecho de que pues todos nos acercamos al texto eh, con textos diferentes, ¿no? O inclusive, pero creo que sí, el hecho de poner estas tareas donde te exigen o te piden 50 preguntas a un texto pequeño. O sea, definitivamente ayuda mucho, creo yo, a los profesores y te forza como estudiante a pensar, ¿no? A considerar. Y coincido contigo, creo, en el hecho de que, y él lo mencionaba, que las primeras preguntas son demasiado, no recuerdo cómo lo decía, tal vez simples, tal vez muy obvias, pero en la medida en la que estás reflexionando en el texto, o sea, eso te obliga a reflexionar en el texto y preguntar cosas más abstractas, más de reflexión y pues sí, sí, la verdad no sabemos cómo ellos lo hacen, lo califican, pero interesante, interesante también a lo mejor para hacerlo nosotros mismos, si estamos teniendo eh, esta práctica, creo que vamos a usar mejor nuestro texto y a sacarle más jugo. Y Eh, puedo decir algo.
Sí, adelante. Yo tuve una clase de investigación filosófica hace como 2 cuatrimestres y creo que tuve un excelente profesor porque toda la asignatura se basó en el análisis, los 4 meses se basó en el análisis de una frase, de un texto, y nuestro trabajo era hacer un ensayo desprendiéndonos de ese análisis. Y la forma en la que lo calificó, él dijo desde el principio: no se apuren por acabar su trabajo, no se apuren por esto, solamente quiero que estén en las conversaciones y que se vea que están reflexionando sobre el texto. Ujú. Y, y fue una de las mejores clases. No, yo digo, acabé mi tarea y todo, pero lo que calificó fue el diálogo en las conversaciones. Si veías, si habías, te pedía que leyeras tantas veces el texto hasta casi memorizarlo y que hicieras preguntas así como constantes. Y pues él lo calificó por creo que un profesor se da cuenta cuando hay un esfuerzo de reflexión, porque dijo una vez a un cuate que estaba ahí, no entraba nunca a las videollamadas. Dice, o sea, no quería 50 preguntas, no quería 100 preguntas, quería reflexión, no importa que fueran tres, pero que fueran unas preguntas reflexivas. Ujú. Entonces, digo, creo que así en la experiencia es como se califican ciertas cosas. Y estoy de acuerdo con Josué de las preguntas de uso múltiple, que muchas veces no sirven mucho, porque te memorizas una palabra y no estás entendiendo la cosa. Entonces, bueno, eso fue mi experiencia en esta licenciatura. Gracias, hermano, por compartir. ¿Y hermano Josué? Sí, hermano, ahorita el hermano hizo que me acordara de un profesor en la uni. Yo creo, hermana, que voy a dar una idea de algo que él nos decía, porque digamos que acabamos de leer el texto, ¿no? Ujú, Un primer nivel es describir lo que el texto te dice. Si nos evaluamos con ese primer nivel, a veces fallamos, hermana, ¿sabe? Como el nivel descriptivo, ¿no? Como, a ver qué te está diciendo. Un segundo nivel es el nivel comprensivo, ¿no? O sea, ok, ya sabes lo que dice el texto, pero ahora lo comprendes, o sea, entiendes lo que está sucediendo. Es un segundo nivel donde nuevamente nos evaluamos a nosotros y más fácil que estemos faltos, ¿no? En ese segundo nivel. Pero ya un tercer nivel es la parte analítica, ¿no? O sea, ok, ya lo describí, ya lo comprendí, ahora lo voy a criticar, ¿no? O sea, ahora esto no por esto, esta parte es falsa por esto, ¿no? Y un cuarto nivel es como cuando tú propones algo, ¿no? O sea, porque puedes describir, puedes comprender, puedes incluso criticar, pero este profesor decía, el conocimiento llega como a un cumplimiento cuando tú ujú, puedes aportar algo. O sea, ya lo entendiste, ya llegaste a esa parte a la cual en ese contexto de la uni, muchos de nosotros ni siquiera estábamos en ese nivel, hermano. O sea, ni siquiera teníamos una comprensión lectora. Pero él decía, cuando tú logras aportar algo nuevo o una nueva idea, o tal vez una forma distinta de ver un argumento del texto, lo que quieras, tú ya estás como que completando tu conocimiento de ese texto. Entonces, ahorita lo que dijo el hermano me recordó a ese profesor, porque sí, o sea, y aquí tal vez la evaluación sería como a nosotros, ¿no? Como, ok, de entrada lo puedes describir, puedes describir lo que acabas de leer. A veces es tan complejo cierto tipo de textos que ni siquiera podemos describirlos. O sea, no sé, o sea, en una ocasión leí un libro, ya es literatura más moderna, que se llama El tambor de hojalata, es de la posguerra. No le entendí, hermana. O sea, literalmente yo leía un párrafo y no entendía qué estaba diciendo, de qué estaba hablando, ¿no? O los que leen filosofía, la crítica de la razón pura, ¿no? La fenomenología del espíritu, o sea, que lees párrafos y no entiendes. ujú. Entonces yo creo, hermana, podríamos, no sé, o sea,
tener eso en mente, como de entrada lo puedo describir, luego lo puedo comprender, luego lo puedo pues analizar y después y criticar y luego puedo aportar algo nuevo a lo que está diciendo y bueno, eso es todo, hermana. Muchas gracias, hermanos, por sus aportaciones. Bueno, Paco quiere comentar. Bueno, aquí no pude alzar mi manita. Este, pues bueno, de hecho, muy interesante algo de lo que estaba viendo en este curso que para mí fue muy diferente. Por ejemplo, cuando habla de no tomar lo que uno ve bueno y desechar lo demás. Aparentemente me parecía como un poco una contradicción contra otras cosas que hemos estado analizando justamente en los grandes libros en donde se hablaba de ir como estos pájaros o las abejas que eligen las mejores flores y algunas de estas imágenes que hemos estado viendo. Pero sí estoy tratando de entender que cuando nos acercamos a los grandes libros, ya son grandes, eso es lo primero, ¿no? Entonces ya ese filtro ya de alguna manera está hecho. Entonces, segundo, la humildad de la que se habla, pues no somos nosotros los que vamos a venir a decir que está mal hecha esa selección. O al menos no estamos todavía en un punto en el que podamos hacer alguna crítica de ese tamaño. Tercero, al querer cortar los pedacitos de los libros, grandes libros, pues eso no funciona así porque es un todo, lo que leíamos hace un rato, ¿no? De que cada autor es una perspectiva. O sea, no es un collage de cosas que simplemente se recorta, sino que estamos accediendo a otro ser humano que está contemplando la realidad desde otra perspectiva. Eso se me hizo muy, muy interesante, y muy, muy en línea con lo que decía también el autor Josh acerca de terminar los libros, ¿no? O sea, antes de empezar a emitir juicios, terminarlos para poder entender, comprender, como está diciendo el hermano, lo que está diciendo y probablemente no cambia mi postura, pero interactúan los argumentos y así si yo no cambio de postura, pues al menos mi postura ahora va a estar más refinada por esa interacción de los argumentos con argumentos mejores. Y pues bueno, eso a mí me llama mucho la atención de esto y hace un rato que hablaban también de la tradición, la historia. Es bien interesante cómo el, pues estamos nosotros normalmente yendo a las fuentes, lo cual no está mal, pero a veces creo que no nos damos cuenta de que entonces ya solamente está quedando mi perspectiva de la cosa del pasado que estoy accediendo desde la fuente. Pero al analizar también a las personas que lo estuvieron contemplando desde distintos momentos de la historia, yo también agrego algo de valor o sea, a veces pensamos que simplemente lo que le añadimos es ruido, pero no es ruido, son perspectivas que también nos van a ayudar a enriquecer. Entonces creo que ahora sí que, no sé, estoy como ligando lo que ahorita acaban de comentar, realmente yo creo que nos salimos de la pregunta, No, está bien. pero vaya, muy, ahorita lo que comentaban los hermanos, creo que me generó esa inquietud de hacer el comentario respecto a eso, pero gracias. Sí. Pues además, de hecho, las preguntas son una ayuda, no estamos sujetos. Si hay buenas reflexiones, buenos comentarios, pues hay que aprovechar. Bueno, tratando un poquito más sobre este punto, me gustaría abordar esta pregunta que dice, Josh Gibbs sugiere que tanto el conocimiento científico como el poético son necesarios. ¿Esto es cierto? Si es así, ¿en qué circunstancias es necesario cada tipo? Y quisiera abordarla por las últimas reflexiones, cómo nos acercamos a estos textos y lo que decías, hermano Josué, cómo, o sea, a veces ni siquiera somos capaces de describir lo que acabamos de leer, no lo entendemos, no lo conocemos, no lo entendemos, no alcanzamos a ligar las ideas.
¿Dónde, hermanos, se puede usar el conocimiento poético y el conocimiento científico en nuestro aprendizaje? No sé si me explico. Y no sé si tengamos, O ejemplos. sí, podemos dar ejemplos. Sí, hermana Paloma. Bueno, me acuerdo un poco que daba bueno, el autor decía sobre cuando hacemos, como el ejemplo de los que están observando pájaros, y me acuerdo un poco de cuando hacemos como tipo diarios de la naturaleza, Ujú, que cuando justamente estamos saliendo y observando una planta o un animal o una abeja, por ejemplo, ujú, eh, pues es ese observar, a lo mejor no sabemos ni qué tipo es, no sabemos el nombre científico, no sabemos pues, así como los datos duros del animal, pero el hecho de que ya lo estamos viendo, siento que es esa parte de necesaria de que él decía que es bueno acercarse primero en el conocimiento poético y después sí es necesario a lo mejor el científico, ¿no? O sea, como llegas y a lo mejor ya eh, te dedicas a hacer una investigación ya más minuciosa de cuál es el tipo, cómo interactúan las abejas, cuántos tipos hay. O sea, algo ya como más, como datos a lo mejor como más duros, por ujú, decirlo así, pero que se relacionan y que se necesitan ambos. ujú. Sí, hermana. Ok. Gracias, amor. Gracias, hermana. Hermano Josué. Sí, hermano, trayendo la pregunta específicamente al tema de los libros, Ujú, yo creo que, por ejemplo, podemos escuchar, ahorita estoy leyendo La Odisea con el hermano Fer, ujú, y a veces, o sea, yo al leerla veo cosas ahí en el texto que yo me imagino, o sea, como, por ejemplo, les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo estoy leyendo La Odisea, me doy cuenta de que Odiseo es un mentiroso, todo el tiempo está diciendo mentiras, se está engañando, pero pero él relata su viaje y toda la anécdota del cíclope y todo eso, se lo relata a unas personas, pero no hay testigos de eso. ujú, Entonces en algún punto yo pensé, oye, ¿no será que todo fue mentira? O sea, que en realidad él solamente estaba mintiendo una vez más. Eso para mí, o sea, lo aterrizo, ¿no? Eso es conocimiento poético. O sea, tú estás como que acercándote al texto con ideas sin ningún contexto, o sea, yo no sé de griego, yo no conozco al autor, no he hecho un análisis, no he leído libros acerca de Homero ni nada, simplemente dije, oye, esto me parecería como que él pudiera estar engañando. ¿Qué es el conocimiento científico cuando me doy cuenta que no? O sea, que en realidad no estuve engañando, es algo que yo me imaginé por lo que yo estuve sacando del texto. Entonces, las dos cosas, o sea, ciertamente en ese caso el conocimiento poético, era por mi propia imaginación, que estaba como percibiendo algo que en realidad no estaba allí, pero que a mí me sirvió para reflexionar en lo que estaba leyendo, no era conocimiento científico porque no era real. O sea, en realidad ningún erudito en la obra de Homero piensa eso, ¿no? O sea, es como que yo creo que si lo hubiera preguntado en un panel de expertos me corren, ¿no? Lo que sea, pero era necesario, ¿no? O sea, era necesario que yo me hiciera esa pregunta porque de algún modo, gracias a eso, presto más atención a ciertos detalles del texto, ¿no? Como de decir, ah, mira, ahí otra vez está contando una mentira, pero ahora sí hay un testigo, entonces puede que sea real, ¿no? Etcétera. Entonces, ya para aterrizar la idea, yo creo, hermana, que por ejemplo en los grandes libros, obviamente hay expertos, o sea, cuando vamos a leer a Platón, hay personas que han dedicado su vida a estudiar a Platón. No necesitamos tener el conocimiento científico de ellos ujú, para poder disfrutar la obra, para poder entender algunas cosas que va a decir. O sea, el conocimiento que nos va a ayudar al inicio, cuando nos aproximamos a la obra sin ninguna otra herramienta más que la pura obra y nuestro bagaje y la lectura ya, va a ser poético, 100%, ¿no? Ahora, ya si queremos como poner los puntos sobre las íes y tener una idea pues más integral de la obra y entender, pues ahora sí, o sea, ponte a estudiar acerca de la obra, escucha una conferencia, ¿no? Métete a una clase, lo que sea,
pero pues ambas cosas son necesarias, ¿no? Entonces, finalmente los niños pues se van a aproximar con un conocimiento 100% poético a lo que estén leyendo y ya después se les va a tener que dar ahora sí que, o sea, dar la explicación completa, ¿no? De las cosas, o ellos mismos van a tener que investigar. Ok, hermano, Sí, ah, sí, sí, hermano, hermano no, es que Héctor. me acordé de C.S. Lewis en su prefacio al libro de Atanasio de la Encarnación, en donde es rápido, así que Sí, sí, no quito mucho tiempo, en donde exhorta, bueno, en primer lugar, a que antes de leer un moderno, lean dos antiguos por cada moderno. Y después dice, y cuando te acerques a los modernos, no caigas en la tentación de ir primero a los expertos. ¿Por qué? Y él dice, porque muchas veces las obras de los expertos son dos veces más grande de lo que es la obra original y los expertos suelen complicar las cosas con un montón de detalles y cosas eh, secundarias que quitan esa pasión inicial que se hubiera generado si te hubieras encontrado primero directamente con la obra. Y sí, a mí sí me ha pasado que a veces leer a Platón sí es difícil, pero leer a sus expertos es peor. Y, y sí, creo que estoy de acuerdo con el hermano Josué. Eso puede ser visto como el conocimiento poético. Sí, iba a mencionar, no sé si alguien recuerde la lección como, bueno, él está hablando sobre cómo nos acercamos a los grandes libros y como cristianos, cómo no tratamos de juzgar la obra previamente por nuestras convicciones cristianas y tratamos, o sea, nos acercamos a unas perspectivas completamente distintas y, y bueno, él desde el punto de vista de profesor, como un profesor no trata de influir con su cosmovisión, menciona inclusive si es católica, si es cristiana, la que tenga, para que los alumnos puedan recibir esa cosmovisión y luego juzgar la obra. Entonces, después hace una división entre lo que es conocimiento poético y conocimiento científico. Entonces, dice que el conocimiento poético es aquel que nos permite ir como a las entrañas en este caso, del tema que nos concierne, que son los grandes libros, de las grandes obras, ir a las entrañas y contemplar humildemente, eh, sujetos a lo que el autor nos quiere decir y recibir, ¿no? Enriquecer nuestra mente simplemente contemplando. Y sí menciona ejemplos como el hecho de aquel que va y observa la naturaleza. Por ejemplo, habla del zoológico, los que van y ven los animales y solamente pasan horas contemplando esos animales. Ellos tienen conocimiento, a lo mejor, como dices, hermano José, también no saben todas las cuestiones técnicas del animal, pero lo conocen, ¿no? Entonces, ¿qué es la actitud que debemos de tomar? Y para cerrar esta serie de preguntas, tomando estos comentarios y contexto, quisiera nada más mencionar la pregunta que dice, si un profesor convierte a un alumno en un portero intelectual, o sea, aquel que ya tiene su cosmovisión armada y simplemente se acerca a la obra y empieza a ver, a juzgar los argumentos, a juzgar los personajes, a juzgar las situaciones, según ya un punto de vista muy formado, es más o menos probable que el alumno acabe rechazando la cosmovisión cristiana. A mí es complicada esa pregunta. No sé si alguien quiera comentar algo, entrar en eso. Yo nada más algo rápido. Creo, a mí cuando he escuchado al autor, a este hermano, no sé qué sea, eh, eh, estoy de acuerdo, pero les recomiendo mucho que lean el libro de cómo leer un libro. Aunque se ve muy grande,
ustedes pueden leer los primeros 11 capítulos y los últimos dos. Los dos, los como unos 10 del medio simplemente son cómo leer, por ejemplo, más de consulta, cómo leer poesía, cómo leer cuentos, cómo leer, etcétera. Yo Ujú. lo tuve que volver a leer esto para mi doctorado y este libro ya lo había leído hace tiempo y lo tuve que volver a leer la semana pasada. Y lo que recomiendo es justamente lo que está diciendo Gibbs, pero ya con toda la historia, porque a mí a veces lo que dice Gibbs sí me daba, me daba, o sea, daba como la impresión como, bueno, es la autoridad y hay que tener una actitud sumisa y, ok, sí, pero el punto, o no sé si lo va a decir después o no, o si no, creo que el libro de cómo leer un libro nos lo dice, que es entramos leyendo el libro con una actitud sumisa, no intentando, porque si no, no lo vas a entender, lo vas a malinterpretar, vas a poner tus inclinaciones Ujú. en el texto y tus prejuicios y no vas a poder extraer lo bueno y demás. Pero esa actitud sumisa es solamente la primer parte para la comprensión del texto. Después viene la actitud analítica y crítica, Ujú. en la cual ya habiendo entendido al autor con la actitud sumisa con la que entraste, entonces ahora sí puedes decir, ok, estoy en desacuerdo con el autor porque sus premisas son incorrectas, estoy en desacuerdo con el autor porque sus Ujú. conclusiones son incorrectas, estoy en contra del autor porque está usando información equivocada o está usando información correcta pero de mala manera, o su argumento es ilógico y no tiene coherencia o contradice esta verdad. Y entonces, eso es un punto que no hay que, porque a mí como a veces lo ha dejado Gibbs, Ujú. o sea, siento que lo deja muy, somos sumisos. Sí, pero voy a leer el tratado de Karl Marx, del Manifiesto Comunista, y, o sea, y de hecho este libro lo cita Adlet Motier en su libro de cómo leer un libro y dice, ok, yo tengo muchos desacuerdos con él, pero yo me acerco al libro en la mejor actitud de sumisión. ¿Para qué? Para poderlo comprender. Pero después, terminando el libro, tengo todo el derecho a deshacerlo con mis argumentos, aunque sea un clásico. Eso es hacerle honor a un clásico. Un Ujú. clásico no quiere decir que es indestructible o que tiene un lugar en el clásico y por lo tanto de seguro es mayor que yo. Bueno, la mente que lo escribió quizás sí, pero hay verdad objetiva y ahí tengo, una vez que tuve una actitud sumisa para escuchar su argumento, es como en una plática. Cuando uno está en una plática y no deja hablar el uno al otro y no lo deja hablar y no lo deja hablar, pues nunca comprenden su argumento y se están peleando, pero de lo que no están entendiendo. Por eso hay que entrar con una mente sumisa, para entender el argumento y después poderlo criticar de forma apropiada. Entonces, digo, solo dejo esto y les recomiendo un montón el libro. Lo volví a leer y dije, esto, o sea, todo lo que dijo este autor de las preguntas que hay que hacerle al texto, cómo acercarse, cómo entender una obra compleja, y demás, todo lo explica ese libro de una forma muy amplia. Y bueno, solo quería dejar esto ahí para dejando mi pequeña opinión. Gracias, hermano. ¿Hermano Josué o quién levantó la mano primero? No me fijé. Bueno, hermano Josué, si quieres opinar, luego el hermano Jonathan. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el hermano Héctor y creo que es católico. Entonces me hace total sentido, pues, por el tema del magisterio, de la primacía del Papa. O sea, me hace mucho sentido que sea católico Joshua Gibbs. No estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que sí es. Eh, yo iba a decir, hermana, de la pregunta que nos hacen aquí, yo creo que hay que diferenciar o sea, tener una cosmovisión cristiana en un sentido, no, más bien, eso es más o menos probable que acabe rechazando la cosmovisión cristiana. Es complicado porque yo creo que la cosmovisión cristiana va ligada con el nuevo nacimiento y eso es algo no es algo espiritual, no intelectual. Si tú estás convertido al cristianismo de forma intelectual, entonces sí, probablemente pues
o sea, estudia mucho a Karl Marx, a Federico Nietzsche, a Freud, o sea, si estás convencido intelectualmente del cristianismo únicamente, pues te vas a desviar, ¿no? Te vas a volver ateo, lo que quieras. Lo que yo sí creo, hermano, es que en los creyentes nacidos de nuevo que empiezan a estudiar la gran conversación, si bien no rechazan la cosmovisión cristiana, sí llegan a tener convicciones más irénicas, más amplias. Ujú. Tal vez ya no eres tan tajante con ciertos puntos de vista. No, o sea, dices, es que yo creo que todo esto nos hace ver que somos ignorantes, hermano. Entonces ya cuando te das cuenta que en realidad sí te hace falta mucho que entender, mucho que estudiar, cuando te das cuenta que hay un mundo que no conoces, o sea, y obviamente dejando de lado que estamos hablando de que la cosmovisión cristiana es revelación especial, divina, Ujú. y lo que estamos aquí viendo pues es a lo mucho ley natural, ¿no? Entonces yo creo que cuando se llega a ese espectro, hermana, al menos te haces más tolerante, ¿no? Y te haces como más, no digo tolerante con el pecado Ujú. o tolerante, pero sí te haces más de escuchar. O sea, Sí. yo creo que si un hermano, o sea, muchos de nosotros nos pasó, ¿no? Tal vez, ¿qué vas a leer? No, pues las crónicas de Narnia, uy, pero ahí sale una bruja, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se van diluyendo un poquito porque empiezas a entender. Entonces, respuesta corta, hermana, yo creo que no necesariamente, o sea, no tendría por qué, Ujú. pero sí hace que tus opiniones sí hace que escuches más, o sea, que seas más pronto para escuchar y más tarde para hablar y tal vez que algunas opiniones que antes tenías las hagas más amplias, ¿no? Como para no, pues sí, tener un juicio un poquito más amplio. Yo creo que eso podría pasar a lo mucho. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Jonathan. Hola hermanos, buenas noches. Quería hacer un comentario con respecto a lo que comentó el hermano Héctor en cuanto a la sumisión. Parece ser, a mí también me brincó un poquito cuando Joshua Gibbs habló acerca de la cosmovisión y creo que, de hecho, él me parece que también es ortodoxo. Eh, Creo que él tiene un tema con la cosmovisión, eh, por lo cual digo, habría que ser muy, muy críticos en ese aspecto, pero por otro lado creo que tiene mucho sentido lo que comenta y va también en línea con lo que dice Josué. No sé si alguno de ustedes ha leído los resultados o ¿cómo serían los proceedings? Los estatutos o lo que se redactó en el Concilio de Trento. Hace unos días tuve en medio de una tipo de investigación que estoy haciendo acerca de los orígenes de ciertas doctrinas, me metí al Concilio de Trento para ver si encontraba por ahí algunos temas clave en los que estaba indagando. Realmente no encontré mención del asunto que estaba buscando, pero se me hizo interesante que pues pude leer, o sea, pude disfrutar un tanto la lectura, a pesar de que sabemos que el Concilio de Trento es con lo que la Iglesia Católica Romana selló su apostasía. Sin embargo, encontré cosas interesantes, creo que en ese sentido, eh, usando la palabra que menciona el hermano Josué, irénico, tratando de encontrar, de no ser tajantemente divisivo, tratando de encontrar lo que uno puede sacar de provecho y creo que particularmente, eh, no de cierta, yo no le diría someternos al texto cuando hablamos de un texto con el que no concordamos, yo más bien le diría estar abierto para dejarle hablar, creo que esa sería una analogía que me gustaría más, y escuchar lo que tiene que decir y obviamente juzgar de acuerdo con las escrituras. Se me hace un poco, sí, me llamó un poco la atención y se me hizo un poco chocante cuando Joshua Gibbs, que por cierto me cae bastante bien, se nos ha hecho a Gaby y a mí un maestro bastante agradable, pero nos llama un poquito, me brincó un poquito a mí la atención cuando lo iba escuchando, cuando menciona acerca del tema de la cosmovisión y el cómo no deberíamos estar comparando o cotejando todo con la Biblia para ver si es válido o no. Creo que en un sentido lo que dice él de decir, esto es tomar simplemente los puntos y decir esto es basura, hay que desecharlo, creo que estaría de acuerdo con él en que no es lo correcto, pero por otro lado sí habría
que tener ciertas o interpretar, detectar las ciertas sutilezas en las que podríamos diferir con él en su pensamiento, ¿no? Y voy a investigar un poquito más acerca de qué es lo que él habla en cuanto a la cosmovisión. Él me da la impresión de que cree que no es una manera necesariamente correcta de interpretar la realidad Ujú. dentro del cristianismo, dentro de la tradición en la que él está, que como les decía, creo que es ortodoxo, pero bueno, lo investigo y a ver qué más encuentro. Pero en general creo que estaría de acuerdo con él en cuanto a esa apertura que hay que tener, incluso leyendo esos escritos del diablo, ¿no? El Concilio de Trento, que tiene cosas interesantes porque algo que yo nunca lo había leído, y es que sí, Roma se dirige o trata de atender el punto de la modestia en la vida de los sacerdotes y de los clérigos, y sí establece ciertas normas y dice que cada uno esté contento con su porción, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo podríamos aproximarnos a textos que, pues, somos naturalmente aversos, ¿no? Pero podemos encontrar ciertas cosas de utilidad, por lo menos para entenderlos cómo piensan, dejarlos hablar y escuchar. De acuerdo, hermano, muchas gracias por tu aportación. De hecho, también si recuerdan, menciona algo como lo que les comentaba sobre el saqueo de los egipcios, como él rechaza esa práctica de tomar lo mejor, así, encontrar como el tesoro del texto y irte con él y no, él definitivamente sugiere que veas toda la obra y interactúes con ella, pero bueno, estamos discutiendo esa parte. Sí, hermano Héctor, creo que Sí, voy a ser muy breve, porque es que justamente bueno, hace un tiempo leí un libro en donde primero habría que entender qué es cosmovisión cristiana, porque lo que mucho se piensa que es como cosmovisión cristiana, hoy yo diría es la razón natural bien usada, o sea, eh, no es como, esto es distintivamente cristiano. Dos, eh, es interesante dos cosas. Una, que si es griego ortodoxo, eh, igual que Perrin, no me parece tan errado quizá este péndulo de apertura, ¿no? Que en algunos casos podría ser extremo cerrado y en otros extremo abierto, Ujú, porque ustedes deben entender deben saber seguramente que los griegos ortodoxos tienen una posición mucho más ligera del, del pecado. O sea, en cuanto a los efectos no éticos del pecado, esto es, los efectos que el pecado causó en la mente. Y, y es interesante que él rechace esta frase de despojar a los griegos, que yo tendría que quizá, todos nosotros tendríamos que sentarnos con él y preguntarle a qué te refieres, ujú, porque ese ha sido el lenguaje que la iglesia latina, o sea, nosotros, desde Agustín en adelante, ha usado para hablar respecto a la literatura clásica de los griegos. O sea, es interesante que la rechace. Bueno, y ujú, no es sorprendente, te digo que es interesante, porque si es griego ortodoxo, es como si hace todo un perfecto clic en el rompecabezas. Ujú. ¿Por qué? Porque la iglesia griega ortodoxa tiene una tradición diferente de ver la filosofía y los clásicos. Por ejemplo, el mismo Tomás de Aquino y Agustín dijeron a la literatura clásica y a los griegos hay que despojarlos. O sea, ujú. ellos tienen cosas muy buenas y hay que despojarlos. Entonces, es interesante que él diga que no hay que hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, esto da para un montón de discusión muy Sí, divertida hermano. con un café, Sí, hermano. eh, pero, Buenísimo. pero sí, digo, para dejarlo ahí al punto, ¿no? Que ni Perry, ni Gibson, ni ellos son la autoridad de la escuela clásica, también ellos son criticables. Claro. Sí, hermano, pues de hecho caímos en un argumento, ¿no? En círculo, o sea, él está este, trayendo toda su cosmovisión a su enseñanza y es lo cual él comenta que no debes hacer, ¿no? Pero bueno, creo que hermano Fer, si gustas tú con tu comentario ya cerrar.
creo que ya nos dio la hora. Ok, hermana, gracias. No, digo, a mí me goza estas pláticas, porque yo sí estaba inquieto con GIFs, sobre todo, pero yo porque lucho también con el inglés, ¿no? Entonces, estoy entendiendo bien a este hombre, yo preguntaba, estoy entendiendo bien lo que quiere decir, lo que está queriendo enseñar y transmitir, y ahorita con todo lo que se ha aportado, pues ya como que logré conectar muchas cosas que no me quedaban muy claras. Entonces, de hecho, Basilio, no sé si él era, pues, según yo también era griego, ¿no, hermano Héctor? Él recomienda eso de saquear a los egipcios, ¿no? Al momento de leer a los paganos, en la serie de recomendaciones que da a los jóvenes cristianos para cómo pueden acercarse y abordar la literatura griega, y eso en un contexto más inmediato, él es una de las recomendaciones que da, ¿no? Entonces, es lo valioso de estas reuniones, hermanos, que podamos entre todos poder seguir escudriñando, entendiendo aún estas lecciones que estamos tomando y poder crecer juntos y desarrollar un sentido crítico en cuanto a todo lo que estamos recibiendo en este tema de la educación clásica, ¿no? Y digo, ya, pues bueno, si me va a tocar cerrar nada más, yo concluía, o sea, ya tratando de entender eso que tanto menciona Gibbs, yo, al menos yo personalmente, la forma de aplicar eso de someternos a los grandes libros, más bien yo lo tomaría aplicando el principio bíblico de Santiago 1. Y digo, lo traigo fresco porque es lo que me tocó estar meditando mucho la semana pasada. Bueno, nos tocó a varios, seguramente que estuvieron leyendo, donde dice y exhorta a que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Yo creo que es la forma en la que yo enseñaría a mis hijos a acercarse a los clásicos, no tanto decirles sométete, más bien sé pronto para escuchar y tardo para hablar. Escucha lo que tienen que decirte, ¿no? Y eso, como lo ha enfatizado Gibbs, requiere humildad, requiere que seamos capaces de estar tranquilos, de esperar, de oír, de atender y posteriormente poder hablar una vez que hemos dejado que los otros hablen, ¿no? Y creo que así es como yo interpreto el acercarnos a los clásicos como cristianos, ¿no? Que requerimos esa humildad para escuchar lo que tienen que decirnos, y una vez que ya los hemos oído, entonces ahora sí, vamos a filtrar todo lo que me acabas de decir a la luz de aquel que es la verdad, ¿no? Y emitir un juicio a través de, no solamente de mis pensamientos, sino de lo que Dios ha dicho a través de su palabra, ¿no? Y creo que al final el saquear a los egipcios pues también tiene que hacerse, ¿no? O sea, voy a quedarme con lo que realmente uh, sé que va a seguir nutriéndome y cultivando mi alma, ¿no? Entonces, eh, perdón, hermanos. Por eso es que he estado con la cámara apagada, hermanos. Es que mi computadora está fallando mucho. Se me va de repente todo. Y ya no sé si me escucho, ¿verdad? Ok. Hermano, sí, sí, te escucho. Y bueno, hermana, pues con eso puedo yo al menos concluir. Pues muchas gracias, hermanos, a todos por sus comentarios y aportaciones. Entonces voy a, detener la grabación.